La ultraderecha está tremendamente desesperada y esa desesperación los lleva a acudir a su modus operandi histórico, además históricamente demostrado, de las calumnias, de las injurias, de los montajes. Y es que hablando justamente de este debate, apenas terminó, apenas se bajó del atril el senador Iván Cepeda, pues puso un trino que nos dejó sorprendidos a todos. ¿Qué dijo, Julián, por favor? Claro que sí, el 7 de abril, el día de ayer a las 6:47 puso: el nuevo montaje en mi contra. Un medio de comunicación dará a conocer un supuesto audio de un actor ilegal anunciando un supuesto apoyo a mi campaña. Se trata de un nuevo montaje. Nunca he tenido contactos con grupos armados, ilegales o sus jefes y rechazo de plano cualquier clase de ofrecimiento de apoyo que provenga de la ilegalidad. También rechazo las campañas sucias que se multiplican en contra de mi campaña. Provienen del miedo a nuestro triunfo que se dará en primera vuelta. Sí, señor, eso dijo Iván Cepeda. ¿A qué se refiere? ¿Cómo así que un nuevo montaje? Pues se lo vamos a preguntar ya mismo a Reinaldo Villalba, amigo y abogado de Iván Cepeda. Doctor Villalba, gracias por estar con nosotros hoy en De Frente. A ustedes muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy especial a toda su gran audiencia. Gracias. Bueno, doctor Villalba, ¿qué nos puede contar usted sobre este montaje del que está hablando el candidato Cepeda? Bueno, lo primero que tengo que decirles es que no conozco más allá que ustedes mismos el trino que elaboró el senador y candidato Iván Cepeda Castro. Yo lo que tengo que decir al respecto, conociendo, si ustedes me permiten, el contexto de montajes, calumnias, injurias de las que hemos sido víctimas del uribismo, del propio Álvaro Uribe durante el transcurso de todos estos años, porque es necesario hacer ese análisis contextual para entender que estos montajes y el que anuncia ahora el candidato Iván Cepeda Castro, pues tiene un sustento en el modus operandi que ha venido manejando Álvaro Uribe Vélez durante toda su vida. Yo quiero recordar, por ejemplo, que en el Parlamento Europeo, esto para mostrar que Álvaro Uribe es calumniador, difama de sus contradictores, de las organizaciones de derechos humanos, de quienes lo señalan de ser presunto responsable de crímenes de lesa humanidad, etcétera. En el Parlamento Europeo en el 2003, apenas iniciando su gobierno, primer gobierno, estuvo Álvaro Uribe en el Parlamento Europeo, invitado por partidos de ese Parlamento, y allí se despachó con un montón de calumnias, injurias y montajes contra el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, señalando cercanías con la FARC y concretamente señalándome a mí también de esas situaciones. Hay que recordar que este proceso en el que Álvaro Uribe Vélez fue condenado en primera instancia, absuelto en segunda y ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia, esa suerte final del proceso, inició hace unos 12 años, en el 2012 más o menos, por una denuncia penal de Álvaro Uribe Vélez contra Iván Cepeda, valiéndose de testigos que emitieron falsos testimonios y que por eso la propia Corte Suprema de Justicia les compulsó copias para que fueran investigados. Una vez sucedió esa decisión, es cuando también se desesperan a conseguir nuevos testigos falsos, y entonces se desarrolla el proceso contra Álvaro Uribe Vélez que termina con lo que yo acabo de decir, sentenciado, condenado en primera instancia. En ese primer momento, cuando el señalado, el denunciado por Álvaro Uribe era el senador Cepeda, pues se valió de paramilitares para que declararan falsamente contra el senador y repito, pues la Corte Suprema de Justicia determinó que se había demostrado que eran testigos falsos y ordenó que fueran investigados. Álvaro Uribe Vélez ha tenido que acudir varias veces a los estrados judiciales a responder por denuncias e incluso ha tenido que retractarse. Recordemos, por ejemplo, la acusación que hizo contra las madres de Soacha, por decir algo. Y esto de los montajes contra el senador Iván Cepeda Castro, ahora candidato presidencial, además, es algo histórico desde el uribismo, o personas muy cercanas al uribismo y del propio Álvaro Uribe Vélez.
Quiero recordar algo muy reciente. Es que esto, el de la campaña electoral, los tiene supremamente asustados. Los tiene supremamente asustados que Iván Cepeda pueda ser presidente en la primera vuelta incluso. Y están echando mano de todo lo que puedan, de mentiras, de difamaciones, de montajes judiciales que ya les ha fracasado. Quiero recordar a la audiencia, a ustedes, que recientemente hubo un montaje fallido contra el abogado Miguel Ángel del Río, que participa también en el proceso contra Álvaro Uribe Vélez, y contra el hoy candidato presidencial Iván Cepeda Castro. En ese montaje se quisieron valer del conocido públicamente como el narcochofer y a través de dos agentes de diferentes agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Antes de conocerse ese montaje, había trinos en las redes sociales hablando de Estados Unidos, de que presos en Estados Unidos, como ambientando este montaje, para que la gente creyera en lo que estaban preparando. Les fracasó el montaje de A a la Z. ¿Y por qué les fracasó ese montaje? Ese montaje les fracasó porque el vehículo con el que pensaban elaborar, es decir, el narcochofer, confesó. Además porque él estaba en libertad por un acuerdo que venía teniendo con la fiscalía de cooperar con el proceso, porque recuerden que lo cogieron en una camioneta de la Unidad Nacional de Protección que llevaba droga, cocaína. Entonces, este narcochofer confesó que estos agentes le estaban solicitando vincular arbitraria y falsamente a Miguel Ángel del Río y al senador Iván Cepeda Castro en temas de narcotráfico y otros hechos. Además de eso, en este montaje, no extrañamente, estaba también vinculado el abogado Diego Cadena Ramírez, que fue el abogado que instrumentalizó a Álvaro Uribe para visitar cárceles, para conseguir falsos testigos contra precisamente el senador Iván Cepeda Castro. Cadena hoy está condenado en segunda instancia y Cadena hoy además tiene en firme 2 decisiones de sentencias disciplinarias en firme por estos mismos hechos de participación de montajes, búsqueda de testigos falsos para perjudicar al senador Iván Cepeda Castro y favorecer a Álvaro Uribe Vélez. Eso Sí, abogado, que me sí. interrumpo ahí un momentico. Digamos, la pregunta que creo que todo el mundo se hacía y que usted ya respondió tajantemente es: ¿quién podría estar detrás de este plan? Y usted ya lo dijo con nombre propio. Usted habla de Álvaro Uribe Vélez, que se ha vuelto pues un rival directo del señor Iván Cepeda, incluso usted mismo, hablando también de esta campaña electoral, más allá de Paloma, más allá de Abelardo y demás. Pero a mí me llama poderosamente la atención que esos últimos pues entrampamientos que ha denunciado Iván Cepeda nombra que los medios de comunicación han tenido un papel para divulgar o para presentar este tipo de entrampamientos. ¿Usted cómo ve, por ejemplo, lo que pasó con el computador de Raúl Reyes, donde pues la silla vacía habla de que pues esas pruebas sí eran corroboradas a pesar de que se había perdido la cadena de custodia, y ahorita que hablen de que un medio de comunicación dará a conocer un supuesto audio? ¿Usted cree que pues Álvaro Uribe está usando los medios de comunicación de alguna manera indirecta para entrampar a Iván Cepeda? Bueno, primero aclaro que, como lo dije desde el principio, desconozco el origen del montaje último que ya anticipó el senador y candidato Iván Cepeda Castro, pero estoy haciendo un contexto general que demuestra cómo él ha sido víctima de esos señalamientos, de esos montajes, y especialmente a través del uribismo y del propio Álvaro Uribe Vélez. Habrá que ver o no con este último montaje, pero pues evidentemente el contexto dice que en este contexto electoral precisamente hay una serie de campañas sucia contra el candidato favorito del pueblo colombiano, Iván Cepeda Castro. Eso en ese sentido. Lo otro, y en relación al tema de los medios, pues es que curiosamente
retomo el tema del montaje a través del llamado narcochofer y con participación de agentes de inteligencia de los Estados Unidos. Y lo retomo para decir que curiosamente los medios de comunicación callaron de manera total o tocaron muy superficialmente este tema del montaje, que si hubiera sido otro el escenario, seguramente todos hubieran hablado, todos hubieran levantado el grito al cielo, lo que no ocurrió en este caso, ¿no? Entonces, evidentemente, sí hay una postura, digamos, evidente de ocultar todas estas campañas contra el senador Iván Cepeda Castro, de quitarle volumen a lo que le está ocurriendo en ese sentido, y en cambio sí en la disposición de estar manifestándole a la opinión pública situaciones que no corresponden a la realidad o que ya han sido objeto de decisiones judiciales, incluso la Corte Suprema de Justicia, como en el caso de los computadores de Reyes, donde evidentemente pues no hay correos electrónicos. Esa es la primera gran situación que se presenta, que hay correos electrónicos. No hay correos electrónicos en ese proceso. Y lo digo porque lo conocí, no en defensa de Iván Cepeda, porque allí nunca fue vinculado, sino porque defendí al periodista Carlos Lozano, que en paz descanse, director entonces del semanario Voz, por los mismos situaciones del computador de Reyes, y hablaban de los correos electrónicos, y yo exigí siempre dónde está la copia espejo de esos correos electrónicos, y la fiscalía tuvo que reconocer que evidentemente en esos computadores no había correos electrónicos, que es lo que se dice a toda hora. Son documentos Word que pudieron ser elaborados pues con posterioridad o inclusive anterior, o quién dice si efectivamente estaban o no en el escenario de los hechos como lo están presentando las autoridades. Es decir, aquí está absolutamente claro ya ese tema, y lo que también sigue siendo claro es que sí existe en cambio un modus operandi, una actitud y una conducta sistemática y reiterada de acudir a los montajes judiciales que han sido históricos, ¿no? El DAS, Servicio de Inteligencia Presidencial, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, con conocimiento de Álvaro Uribe Vélez, se persiguió a opositores, a periodistas, a personas defensoras de derechos humanos. ¿Con qué? Con mentiras. En ese periodo se emitieron órdenes expresas, lo digo porque litigué en ese proceso, de hacer montajes judiciales, de hacer ver que hay personas con vínculos con la guerrilla o inclusive con el narcotráfico. Así la orden en el departamento administrativo de DAS, donde hay directores del DAS condenados, otras altas autoridades del DAS condenadas, y donde desafortunadamente el proceso contra Álvaro Uribe Vélez, beneficiario de todas esas conductas, pues no avanzó en la comisión de absoluciones. Bueno, comisión de acusaciones, que la llamamos de absoluciones por la impunidad que allí históricamente ha ocurrido, ¿no? Alba, y yo quiero saber cómo se entera Iván Cepeda de que pues hay un supuesto montaje en su contra antes de que se publique. ¿Quién le avisa y con qué certeza también? Bueno, yo tengo que decirle a su pregunta que no he conversado con el senador Cepeda al respecto. Entonces, pues mal haría yo en este aquí. Claro. Yo me imagino, Laura, pues que el medio de comunicación que tiene el audio lo llamó para Quiso, pedirle su versión, claro, y ahí lo dio por enterado. confirmar con él. Sí, abogado Villalba, yo tengo una duda y es, ¿se espera que Iván Cepeda tome acciones legales, jurídicas, ante señalamientos o montajes como los que se están dando en estos días? No solo el montaje que él anuncia, sino también los otros señalamientos, pues que al parecer son infundados en su contra. Se ha hablado de eso, de incluso volver a un panorama o a los estrados contra un expresidente como Álvaro Uribe o contra una candidata incluso como Paloma Valencia. ¿Están los planes? En el corazón de cientos de territorios PEDET, el desarrollo no se detiene. Paisana es impulso para el campo.
Mire, su pregunta la respondo, muy importante además, la respondo de la siguiente manera. El candidato presidencial Iván Cepeda Castro ha tenido un comportamiento sistemático de acudir a las autoridades judiciales cuando se presentan situaciones de esta naturaleza. Y además las autoridades en algunos casos pues han respondido, bueno, el mismo caso de Álvaro Uribe Vélez es un ejemplo, y yo quiero decirle que ha sido un comportamiento absolutamente digamos, sistemático de Iván Cepeda Castro de acudir ante las autoridades para que hagan las investigaciones respectivas. Y de hecho, existe en la Fiscalía una denuncia contra Álvaro Uribe Vélez, contra sus hijos y contra otras personas por todas las campañas que se han hecho contra él de manera sucia, de manera puerca, como por ejemplo los viajes a los Estados Unidos para decir un montón de mentiras contra el candidato presidencial Iván Cepeda Castro. Ese proceso lo hemos llevado allí a ese despacho judicial, por lo menos 9 memoriales, donde en cada memorial estamos presentando todas las pruebas de las calumnias, de la persecución, y que consideramos en este momento debiera presentarse por la parte de la Fiscalía General de la Nación algún avance en ese proceso, el cual no se ha producido, habiendo material probatorio suficiente. Entonces, con lo que yo acabo de decir, creo que contesto su pregunta. Siempre el senador y candidato Iván Cepeda Castro ha acudido a los estrados judiciales como debe ser para que estos estrados judiciales investiguen comportamientos que tienen que ver con señalamientos, con injurias, con calumnias y con montajes en su contra, venidos especialmente del uribismo. Abogado Reinaldo, aquí en el Tercer Canal, incluso pudimos conversar muchas veces con usted, seguimos pues día a día lo que fue ese juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, desde que pasó por la jueza Sandra Heredia hasta que pasó por el Tribunal Superior de Bogotá, pero yo creo que ahorita por las elecciones y por todo el contexto se ha perdido un poco pues de vista este proceso. ¿Qué ha pasado en la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué se puede esperar de este proceso donde todo el mundo estuvo por más de 60 días, todos los días conectado frente a lo que sucedía en este importante juicio donde por primera vez había un expresidente en la silla de los acusados? Bueno, como la opinión pública conoce, en ese proceso Álvaro Uribe Vélez fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión por 5 hechos fundamentales sobre lo que llamamos los abogados hechos jurídicamente relevantes. En la segunda instancia, en respuesta a la apelación que hizo la defensa, pues el tribunal, como también lo conoce la opinión pública, resolvió contra toda evidencia probatoria, y lo digo con plena convicción, pues absolver a Álvaro Uribe Vélez. Al ocurrir esto, los abogados que defendemos víctimas dentro de ese proceso, o las propias víctimas que participaron en el proceso, el caso del fiscal Montealegre y del exfiscal, el vicefiscal Perdomo Torres, y por supuesto las víctimas, la compañera de Monsalve, de Yanira Gómez, y en mi condición de defensor del senador Iván Cepeda Castro, pues presentamos la casación, que era el vehículo que nos correspondía utilizar. En este momento esa casación, ese escrito, esa demanda de casación se encuentra en la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia lo primero que debe resolver es si admite o no admite el recurso de casación, y por supuesto tenemos la convicción de que debe ser admitido, y una vez admitido, pues la Corte Suprema tendrá que emitir el fallo, ¿no? Cuando un proceso llega a la Corte Suprema de Justicia, recuerden ustedes que estuvo algo cerca a la prescripción, pues los términos se renuevan hasta por 5 años. Entonces, esa sería la respuesta que doy al momento. Y pues insistir en que estamos absolutamente convencidos de la responsabilidad penal del procesado. O sea, toca esperar qué dice la Corte. Señor Villalba, unas últimas preguntas ya para despedirlo. Sabemos que está corto de tiempo, y es que usted dice que están asustados.
O sea que usted cree fielmente que es muy posible que Iván Cepeda gane en primera vuelta. La ultraderecha está tremendamente desesperada y esa desesperación los lleva a acudir a su modus operandi histórico, además históricamente demostrado, de las calumnias, de las injurias, de los montajes. Y por supuesto que eso es lo que ha venido ocurriendo en todos estos meses y seguramente se intensificará en lo que queda de la campaña. Y yo tengo absoluta confianza de que efectivamente el senador Iván Cepeda Castro, además defensor de derechos humanos, será presidente de Colombia en primera vuelta. Bueno, pues doctor Reinaldo Villalba, muchísimas gracias y por supuesto que hay que estar pendientes y hacerle seguimiento a esta denuncia que hace el senador y candidato Iván Cepeda de un supuesto montaje en su contra. No sabemos, usted tampoco tiene detalles de qué medio de comunicación es el que lo va a publicar, ni cuándo, pero lo que sí dice el senador Iván Cepeda es que es un audio en donde se escucha a un delincuente, a una persona al margen de la ley, pues hablar sobre él y lo quieren relacionar con esta persona. Entonces, bueno, estaremos muy atentos a eso que pase si es que la revelación se da pronto. Muchas gracias. Déjeme cerrar esta frase a raíz de lo que usted acaba de decir. Sí, señor, claro, por supuesto, adelante. Es que efectivamente, en toda la persecución que realizó el DAS durante los 2 periodos de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, una orden perentoria era buscar maneras de hacer vinculación de sus opositores, de sus contradictores con la guerrilla. Es decir, esto ha sido histórico. Y por supuesto que ese trino del senador Cepeda lanza la alarma, pero anticipa lo que está ocurriendo y, repito yo, es sido un modus operandi contra él y ya pues las autoridades están advertidas. Bueno, muchas gracias, doctor Villalba, nuevamente, que esté muy bien y que tenga un feliz día. A ustedes, muchas gracias. Miren que sobre este tema de montajes y de que las autoridades están advertidas también, pues ha hablado Abelardo de la Espriella, ¿no? En las últimas horas, él ha dicho pues que en efecto todo este tema de las interceptaciones o las supuestas interceptaciones a él y en donde lo señalan como con vínculos con Tomás Gregan Sons y los hermanos Bautista, pues también se trata de un modus operandi contra este candidato de la derecha. Por eso decíamos al principio de esta conversación y de este programa, pues que esto es lo que vamos a ver en los próximos días. No solamente señalamientos entre ellos mismos y directos, sino montajes y tal vez acusaciones falsas. Sí, es que realmente, por ejemplo, podemos también remontarnos a lo que dijo el presidente Gustavo Petro de Abelardo de la Espriella. Puede que no sea verdad, puede que no pase absolutamente nada a nivel judicial, pero el efecto político y lo que le queda a la gente, que pues realmente en Colombia la gente lastimosamente por la oferta que tiene noticiosa esto pues no se informa de qué pasa después, pero sí le queda el mensaje que Cepeda está aliado con los criminales, siguen en esa narrativa de es el candidato de las FARC y por eso pues yo creo que también Cepeda se adelanta a que esto salga en los medios de comunicación y también pero igual va a salir, ¿no? Sí, claro, porque si y va a generar discusión. Si él lo dijo es porque hay un medio que tiene un audio. Exacto. Y eso va a salir. Ya veremos cuando aparezca. Así es. Y bueno, justamente hablando de la campaña, pues ya se ha conocido también que la senadora, lo decíamos ayer, la senadora Clara López, en unos minutos va a anunciar su adhesión al candidato Iván Cepeda, al candidato del petrismo, de la izquierda en Colombia, ella retirándose además de su aspiración presidencial, ella, aunque ya aparecía en el tarjetón y estaba inscrita oficialmente, incluso fue la primera que se inscribió oficialmente ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, pues ella anuncia que se retira de esta carrera presidencial o carrera por la presidencia y que llega entonces a apoyar a Iván Cepeda. A las 9 de la mañana estará haciendo este anuncio y con estas fuerzas que se siguen sumando, lo que esperan ellos entonces es justamente eso, ganar en primera vuelta, llegar a primera vuelta y salir de allí victoriosos para que no haya necesidad de competir, ya sea contra Paloma Valencia o contra Abelardo de la Espriella en una eventual segunda vuelta. Vamos a ver entonces si esto les funciona o no, porque pues son apoyos que sirven,
pero que de todas formas, según las encuestas, todavía no le alcanzan para lograr ese porcentaje que los haría pasar a la primera vuelta, los haría pasar la primera vuelta como ganadores, porque necesitan un 51%, ¿no? Un 50% más uno para poder ganar en primera vuelta, y todavía no les alcanza de los votos válidos. Y eso todavía pues no parece que está. Pues son como 11, 12 millones por ahí, de acuerdo al número de votantes que hay en estas presidenciales, necesitarían por ahí 11, 12 millones de votos. Sí, también ayer se hizo oficial la adhesión de ese sector verde, encabezado por Ariel Ávila, que dijeron pues vamos con Iván Cepeda, también apostándole a ganar en primera. Ayer hicieron un evento en el Hilton, si no estoy mal, en ese hotel, donde pues hubo lleno total y se vio pues esa foto del abrazo de Ariel Ávila con el señor Iván Cepeda, y que deja también abierta la puerta de lo que va a suceder con el partido Alianza Verde, si se va a ver una incisión, que creo que se llama la figura, Escisión. que es escisión. Incisión es algo quirúrgico. Sí, una decisión para ver si se separa o no el Partido Verde. Eso ya lo han intentado muchas veces y eso no va a pasar. O bueno, de pronto esta vez sí. La tercera la vencida. Sí, los que se reunieron fueron los liberales, ¿no? La casa de César Gaviria, los del Partido Liberal que resultaron electos. Parece una foto anacrónica, ¿no? Como los mismos de siempre, como las discusiones de siempre. Ya le conocemos la sala Gaviria completa, la decoración, los cuadros, porque es que siempre se reúnen en el apartamento de él y es la misma. ¿Y cuántas veces no llevan en las mismas? Sí. Y lo que usted dice, Mariana, lo que tú dices, Mariana, es que siempre las mismas personas, hasta había un señor dormido, ¿sí lo vio? Ah, no lo vi. Sí. Así de buenos interesante. Sofás tiene César Gaviria, buenos sofás en esa sala. Así de interesante estaba esa reunión que el señor se durmió. Es que estaban con Coca-Colita. También deberían meterle algo más fuerte para que sea más emocionante esa reunión. Pero al final, otra foto, todos abrazados, posando para la cámara, felices. Incluso ahí vi también al señor Simón Gaviria, hijo de César Gaviria, detrás de él. Y celebrando que otra vez el Partido Liberal va a seguir haciendo politiquería y feriándose este país. Ya hay 134 productores paisana capacitados con el INVIMA. Llevamos lo mejor de nuestras regiones a tu mesa con total seguridad. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?